le damos paso a la profesora Flor. Ella trabaja en la zona de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, y nos va a hablar más desde el enfoque de las estrategias de acompañamiento pedagógico en estos tiempos del COVID. Adelante, profesora, y si nos puedes compartir la presentación también, Adriana. ¿Puede abrir, profe, por favor, la cámara y el micrófono? Amable. Bienvenida, profesora. Sí. Muchas gracias, Efraín. Buenas tardes a todos, a todo Perú, toda América Latina que nos están viendo. Y muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder dar a conocer lo que nosotros desde Perú estamos haciendo frente a esta crisis a nivel mundial. Definitivamente, este año 2020 va a quedar marcado en el recuerdo de todos a nivel del mundo, porque específicamente en Perú, todos estábamos muy contentos, preparándonos para recibir a los estudiantes, padres de familia, docentes. Estábamos todos preparándonos para iniciar las labores escolares aquí en Perú el día 16 de marzo. Pero unos días antes salieron en los noticieros de que se presentaron los primeros casos en Perú y la reacción del gobierno fue declarar la emergencia nacional, la emergencia sanitaria y por ende también suspender las labores escolares. Muchos de los docentes retornaron a sus lugares de origen en la esperanza de que en 15 días iban a volver a clases y encontrarse con sus estudiantes. Pasaron los 15 días y no fue así. Salieron ya para el 6 de abril, salió la norma 088 del Ministerio de Educación en Perú y teníamos que empezar las clases de manera virtual. Es allí donde la estrategia en Perú se llama Aprendo en Casa. Efraín, no sé si me pueden compartir el PPT. Hola. Sí, ya lo vamos a pasar. Sí, Efraín, ¿me escucha? Sí, denos un momentico, por favor, para poder compartir su presentación. Bien, decía que la estrategia Aprende en Casa surge pues a iniciativa del gobierno central, pero conforme íbamos trabajando, nos hemos ido encontrando de que esta estrategia falta contextualizarla a la realidad de la Amazonía, de la zona del Ande, de las zonas rurales de nuestro país. Porque al tiempo que salió la estrategia fue un tiempo de encuentros y desencuentros, de encuentros con nosotros mismos y con nuestras dificultades, de desencuentros con las normas, con las leyes que nos decían a nosotros los docentes que teníamos que ubicar a nuestros padres de familia, que teníamos que ubicar a nuestros estudiantes donde ellos se encontraban. Entonces, allí los docentes como que nos sentimos un poco solos. Teníamos que nosotros hacer ese trabajo. Las normas estaban dadas, pero no teníamos ningún otro apoyo para poder nosotros localizar a los padres de familia. Y es allí donde surgen las estrategias de alianza entre padres de familia, estudiantes, líderes comunales, representantes de las diferentes comunidades con quienes nosotros hemos tenido que aliarnos para poder encontrar a nuestros estudiantes. Le voy a pedir una pausita para la traducción, profe. Luciana. Estou aqui, me escuta? Sí, te escuchamos. Ok. Então, a professora Flor é do Peru, da região da Amazônia peruana, e ela começa chamando a atenção para que o ano de 2020 vai ficar marcado
na lembrança de todas e todos no mundo. No caso de Peru, especialmente, eles começaram um ano felizes, né, se preparando para o início do ano letivo, para receber os pais, os familiares, os estudantes e os docentes para iniciar os trabalhos educativos em 16 de março, e uns dias antes se haviam apresentado os primeiros casos no Peru, e, na sequência, o governo federal declarou o estado de emergência nacional e sanitária e suspendeu as aulas como uma das primeiras medidas, né? Muitos professores voltaram às suas cidades de origem com a expectativa de que isso fosse algo passageiro e que, mais ou menos em 15 dias, pudessem voltar às escolas e se encontrar novamente com os estudantes. Ocorre que não foi isso que aconteceu. Em 6 de abril saiu a norma 88 do Ministério da Educação peruano, determinando o início de aulas virtuais, né? A estratégia adotada pelo governo federal, ela se chama Aprendo em Casa, e à medida em que os professores, professoras e profissionais de educação foram trabalhando, eles perceberam que faltava contextualizar essa estratégia à realidade da Amazônia peruana, da zona andina e da zona rural do país. Esse tempo para eles foi um tempo de angústia, de encontros e desencontros, e deles consigo próprios, principalmente pela necessidade de localizar as famílias, os estudantes e os docentes, né? Nesse sentido, eles estavam bastante isolados e bastante sem apoio para fazer esse trabalho. E, a partir daí, surgem as estratégias de alianças entre famílias, estudantes, lideranças comunitárias, representantes de diferentes comunidades com quem estiveram vinculados para buscar localizar onde estavam os estudantes e suas famílias. Muchas gracias, Luciana. Adelante, profe. Okay. La estrategia Aprende en Casa considera escuchar las clases por radio, escucharlas y verlas por televisión, o trabajarlas mediante la web, mediante el internet. Resulta que en muchas comunidades rurales de la sierra o de la selva o las zonas urbano-marginales de la ciudad, los estudiantes o las familias no cuentan con estos medios. No cuentan ni siquiera en muchos lugares con una radio. Esa fue una gran dificultad, pero frente a todo esto surgieron las alianzas y las estrategias que cada docente tuvo que ir aplicando. Los presidentes de APAFA, los presidentes de las comunidades, las autoridades comunales fueron los que nos ayudaron a armar los grupos. Ellos eran los que conocían, mucho más que nosotros incluso, qué grupos de familias no tenían un teléfono con acceso a internet, un teléfono simple con el que solo podían hacer llamadas. Ellos eran quienes conocían dónde estaba la familia que no contaba con estos medios y cómo los podíamos localizar. Entonces, fue así que se fue armando esta unión. Esto que siempre, antes de la pandemia, siempre se dijo desde el ministerio, de que tendríamos que trabajar en estrecha relación, en estrecha unión, padres de familia, docentes y autoridades. Eso se empezó a dar en este mes de abril, que fue un mes de mucho estrés, de mucha incertidumbre, pero así se fue armando los grupos con padres de familia, armando los grupos con estudiantes, de acuerdo a las diferentes posibilidades, y empezamos a atenderlos. Los docentes atienden a los estudiantes por grupos, a los estudiantes que sí pueden seguir la estrategia por la web, los estudiantes que sí pueden seguir la estrategia por radio o por televisión, y los estudiantes a quienes se les tiene que hacer llegar el material impreso o los materiales impresos para que ellos puedan trabajar contextualizados a sus costumbres y a las labores que están realizando en sus comunidades o en sus chacras. Estoy dejando el tiempo para la traducción. Gracias, professora. As aulas, a partir da estratégia do governo
peruano foram organizadas a partir dos meios, né? Através de rádio, de televisão e de web via internet. Porém, muitas comunidades, tanto na região da selva, quanto comunidades marginais, urbanas, né, comunidades, ocupações irregulares urbanas, como áreas rurais, não contam com estes meios, né? Então, diante de tudo isso, surgiram alianças e estratégias que cada professor ou professora teve que aplicar para localizar, junto com presidentes de comunidades, autoridades locais dos municípios, lideranças, para localizar as famílias e fazer esse mapeamento, né, das condições e dos perfis das famílias e dos estudantes que não tinham acesso ao telefone, à internet, ou às vezes só um telefone mais simples, e como se podiam agrupar esses alunos e alunas. Nesse sentido, o Ministério já havia sinalizado da importância de se trabalhar em estreita relação com famílias, lideranças de comunidade, e isso começou a ser organizado já desde o mês de abril. Nesse sentido, os docentes atendem os estudantes a partir desse agrupamento e além daqueles que têm que receber o material de forma impressa, porque não têm acesso a nenhum desses meios, para que possam trabalhar contextualizados aos seus costumes e ao que está sendo realizado nas suas comunidades. Ante todas estas situaciones, el principal obstáculo que hemos encontrado nosotros como docentes, como los que estamos en directa relación con las comunidades, del Estado en las zonas más necesitadas. Si bien en Perú hay muchas leyes, la Constitución política reconoce el derecho a la educación, las leyes están a favor de los niños y el derecho a la educación, pero quizás está faltando poner en práctica todo esto y pensar en cerrar las brechas que ahora con la pandemia se han hecho más evidentes. Si ven ustedes en la presentación, estudiantes aún con su mascarilla, niños pequeñitos, en la esperanza de volver a su escuela, a ver si encuentran a su profesor, quien les explique lo que dice en el libro, en los textos de trabajo o las fichas que se les ha hecho llegar. Estudiantes que decidieron salir a las calles, guardando sus distancias, a pedir al gobierno central una laptop o que les conecten una antena. Padres de familia organizados de todo el eje carretero de la carretera interoceánica, queriendo hacerse visibles al Estado, solicitando tener acceso a Internet, tener acceso a las laptops que también están programadas de que el gobierno central nos la iba a entregar. Pero ya es junio y todavía no sabemos cuándo. Nos han mandado cantidades, pero esas cantidades no están acorde a la realidad y a la cantidad de estudiantes que tenemos, porque son censos que se han hecho 2017, 2018, y si el año 2018 yo tenía en mi escuela 200 estudiantes, ahora tengo 300 o 400. Entonces, nuevamente, es el docente, son los directores de centros educativos, de instituciones educativas, directores de UGEL, quienes van a tener ahí igual que ver cómo hacer para que los estudiantes que no fueron considerados en esos censos tengan una laptop. Nuevamente, son los padres de familia quienes entre ellos van a incluso tener algún conflicto. Esos son los obstáculos que tenemos en este trajín, en este trabajar con toda la voluntad, con todas las ganas y la vocación que tenemos los maestros. Então, a professora traz um pouco dos obstáculos encontrados para a implementação da educação à distância no contexto da pandemia. Ela chama atenção para o fato de que no Peru há muitas leis a favor dos direitos das crianças, leis voltadas para o direito à educação, mas que falta colocá-las em prática de maneira mais efetiva e cobrir as brechas, as lacunas que
que são mais evidentes, né? E que a pandemia torna mais evidente. Ela percebe que hoje já estudantes ainda seguem com esperanças, mesmo usando as máscaras, de voltar à escola e se reencontrarem com professores e professoras para que possam explicar as tarefas com mais detalhes e com esse calor que foi referido. Chama atenção também para manifestações que foram organizadas por alunos e alunas que decidiram, guardando as devidas medidas de segurança, de distanciamento, sair às ruas para reivindicar ao governo federal que se garanta os equipamentos que estavam prometidos, né, os laptops, os computadores, assim como também os pais de família se organizando para solicitar, reivindicar o acesso à internet, e que já estamos em junho, mas todavia isso não foi entregue ainda, não se sabe quando vai ser entregue. Eles enviaram algumas quantidades até aqui, mas que são quantidades que estão incompatíveis com o número de estudantes que têm essa necessidade, justo porque, para enviar essa quantidade, foi tomado em conta o censo de 2017 e 2018, então já há uma defasagem no quantitativo de alunos. Então, novamente, se reinicia um ciclo de reivindicação, onde docentes, diretores de escola e familiares vão ser os atores e sujeitos que terão que tomar decisões sobre como incidir para que os alunos que não foram contemplados tenham o equipamento adequado para garantir seu direito à educação. Profe Flor, si tiene unos 3 minuticos para ir cerrando, por favor. Gracias. Bien. Las estrategias implementadas por los docentes se ponen en evidencia, vuelvo a decir, muchas diferencias, ¿no? Porque los que están en la ciudad tienen mucho más acceso a la retroalimentación, pero los que están en las zonas rurales, a ellos no se les puede hacer llegar la retroalimentación tal como tendría que ser, es decir, ese intercambio entre docente, estudiante, docente, padre de familia, para poder aclarar las dudas o valorar lo que el estudiante está haciendo en su comunidad, lo que el estudiante está haciendo en su chacra, porque allí también están movilizando competencias para poder resolver los problemas que se nos están presentando. Entonces, otra dificultad es esa, ¿no? De que no hay esa interacción cara a cara, esa interacción que solo se está dando ahora por videos grabados que los docentes hacen llegar a sus estudiantes, por fotografías que los estudiantes hacen llegar a los docentes. Entonces, eso como que dificulta que los estudiantes interactúen más entre ellos, que se ponga en evidencia el protagonismo de los niños, donde ellos podían hacer grupos, donde podían socializar, donde podían ellos organizar actividades para hablar de sus derechos, para hablar de sus dificultades. Ahora eso como que no se está llevando a cabo, no se está pudiendo realizar. Frente a esto, entre las propuestas de mejora que estamos implementando nosotros como docentes, juntamente con los estudiantes y los padres de familia. ¿Sí? Profe, perdónenos un segundo para la traducción y si quiere le dejamos ese pedacito final sobre las propuestas. Tranquila. Luciana. Sí, adelante. Ok, gracias. Gracias, professora Efraim. Nesse último bloco, a professora chama atenção para as estratégias que estão sendo implementadas e ela começa refletindo sobre a diferença entre os ambientes rural e urbano, né? Claramente é possível perceber que nos ambientes urbanos, nos centros de cidades, é mais fácil a retroalimentação e o intercâmbio entre professoras e professores, famílias e estudantes, no sentido de esclarecer dúvidas, valorizar o que os estudantes estão fazendo nos seus espaços individuais de aprendizagem, mas também mediado por uma sobrecarga de trabalho grande a partir de outras demandas que cada um desses sujeitos tem nos seus cotidianos. A interação, na verdade, acaba se dando somente através dos vídeos gravados, das fotografias,
e isso gera uma dificuldade grande de que os alunos e alunas interajam mais entre eles, né? E que se ponham em evidência enquanto sujeitos, porque no ambiente escolar, presencial, eles tinham toda a condição para se organizar, discutir sobre as suas dificuldades, interagir, falar de seus direitos e interagir para o seu desenvolvimento, para além apenas dos conteúdos que aprendiam em sala de aula, né? E aí ela, no próximo ponto, vai trazer um pouco das propostas que estão sendo colocadas pelos professores e professoras. Dejamos unos minuticos para las propuestas y damos paso entonces a la próxima presentadora. Adelante, profesor. Las propuestas que se están implementando son de que se está fortaleciendo, se está visitando a los papás, se está fortaleciendo a los papás en el acompañamiento que están haciendo ellos a sus hijos, puesto que ellos son nuestros principales aliados en esta situación que estamos viviendo. Entonces, lo que hacemos es fortalecerlos a ellos por mensajes de voz, por conversaciones, con los que puedan acceder a hacer una reunión por Zoom o una sala de WhatsApp, pues estamos fortaleciendo en ellos su capacidad de crianza con amor, de ser solidarios entre ellos. Con los estudiantes igual, ¿no? Sacarle provecho al juego, ver el juego como una oportunidad de aprendizaje. Con los docentes estamos organizándonos para capacitarlos a ellos en el uso de los medios virtuales. Con los estudiantes, actores sociales, a ellos les estamos dando el papel de activistas por los derechos, de actores por los derechos, de la educación, y también fortaleciendo su espíritu de empatía, de solidaridad mediante reuniones, igual por los entornos virtuales. Entonces los estudiantes se están fortaleciendo y ya se están formando grupos en los cuales ellos pueden discutir acerca de la situación de la pandemia. Con los papás fortalecemos mucho los grupos de WhatsApp, por aulas, por grados, por ciclos. Con los docentes igual, fortalecemos los grupos de WhatsApp por docentes por áreas, por docentes por grados. Y estamos trabajando mucho el adecuar las estrategias de Aprende en Casa, pensando más en lo que están haciendo los estudiantes en estos momentos, ya sea en sus comunidades, en sus chacras. ¿Qué están haciendo? Están ayudando en la chacra. Desde allí podemos hablar del cuidado de la naturaleza, del cuidado del agua. Desde allí podemos hablar de la unión en la familia, en la autonomía y la participación en la economía familiar. Entonces son esas estrategias las que nosotros estamos implementando y estamos reforzando como docentes, con los padres de familia y con los estudiantes. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, muchas gracias por haberme permitido decir un poquito de lo que estamos haciendo aquí en las comunidades rurales, en los centros de acá de Madre de Dios, y ojalá se den otros espacios más en los cuales podamos compartir estas experiencias y poder enfrentar mejor esta incertidumbre, porque seguimos en la incertidumbre, no sabemos hasta cuándo va a durar esta pandemia y hasta cuándo vamos a estar, no teniendo ese lazo presencial con nuestros estudiantes y nuestros padres de familia. Quiero agradecer también a la organización Agrobosque, aquí en Madre de Dios, que está haciendo un trabajo excelente en el protagonismo de los niños y los adolescentes y en la educación acá en nuestra región. Muchas gracias por la oportunidad. Excelente, muchas gracias, profesora. Damos paso a Luciana para la traducción y luego presentaremos a Fátima para su experiencia. Ok, então, no âmbito das propostas... Creo que he hablado... No âmbito das propostas, se busca fortalecer as famílias no acompanhamento que é feito aos seus filhos, essas famílias que são para eles, para elas, os principais aliados da educação diante da situação que está sendo vivida, e se utiliza desde mensagens de voz, conversas, para aqueles pais, mães responsáveis que podem entrar
em reuniões via Zoom, via WhatsApp, também tem estimulado as capacidades de solidariedade às dificuldades que são postas para essas crianças e adolescentes exercerem o seu direito à educação nesse momento. Com os estudantes tem se estimulado, para além dos conteúdos, a como tirar proveito das brincadeiras, né, dos jogos, como uma oportunidade de aprendizagem, para os professores, um investimento significativo na capacitação nos meios virtuais, e chamando a atenção para que todos esses atores sociais têm papéis, né, de atuarem como ativistas, como atores por direito, para o desenvolvimento da empatia e da solidariedade. Nesse sentido, os estudantes também vêm se fortalecendo e formando grupos virtuais de WhatsApp ou de outras redes, onde eles podem discutir sobre a sua situação em relação à pandemia. E do ponto de vista dos conteúdos, ainda com as famílias e com os docentes, eles também se fortalecem através de grupos de WhatsApp, que são organizados a partir de conteúdos das matérias, a partir de graus e a partir de ciclos, assim como as famílias em relação aos seus filhos, e assim também com os professores em relação aos seus estudantes e às suas turmas. Né? Eles trabalham muito para adequar as estratégias do Aprenda em Casa, pensando no que os estudantes estão fazendo nesse momento, né? E que tudo isso pode ser aproveitado como oportunidade de aprendizagem, e a partir daí, do que eles fazem em casa, nos seus cotidianos, podem tratar temas como a união na família, a participação, o cuidado com a natureza, o plantio, a colheita, entre outros. E com isso ela encerra agradecendo, né, e dizendo da importância que é ter espaços como esses para se discutir estratégias, compartilhar experiências, né, desde o lugar onde ela fala, em Madre de Deus, das comunidades rurais, considerando que ainda estamos neste grau de incerteza em que não se sabe até quando continuaremos lidando com a educação e com as condições de vida dessa forma, ou seja, o laço precisa ser fortalecido para além do encontro presencial, né? E nesse sentido, ela agradece também a Agrobos, que faz um reconhecimento ao excelente trabalho que eles vêm fazendo em Madre de Deus.